Cada inversor debe labrarse su propio método de inversión. ¿En base a qué exactamente? ¿Cómo dar con él? Formación, humildad y aprendizaje en base a la experiencia pueden ser tres herramientas clave para ello. Pero vamos a abordarlo y lo vamos a hacer de la mano de uno de nuestros colaboradores habituales con mucho callo en los mercados. Marc Ribes, consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola Rocío, encantado de estar aquí contigo. Bueno, le preguntaré por tendencias, por tipos de stop, por tipos de órdenes que se pueden poner cuando se invierte a mercado, pero hablaremos también de diversificar bien cómo hacerlo exactamente. Pero lo primero, lo que acabo de comentar de inicio, ¿la receta de un inversor sirve para el resto de comensales, digamos, o cada uno debe elaborar la suya propia, aunque los ingredientes de base sean los mismos? Vamos a ver, yo creo que hay una base que, ¿cómo te lo explicaré? Yo creo que una base sí, ¿no? Si hablamos de la metáfora, la pasta siempre tiene que estar elaborada al dente, ¿no? Luego, como hacemos la salsa, cada uno tiene que aplicar su propia receta. Me explico, al final todos tenemos nuestros objetivos, un inversor puede ser más conservador, otro inversor puede ser más agresivo, ¿no? A veces podemos tolerar más el riesgo, podemos ambicionar más. Pero siempre hay un equilibrio entre la rentabilidad, riesgo, la gestión monetaria y lo que en Black Bear llamamos el proceso operativo. Y eso tiene que ser inalterado. Luego, las herramientas que utilicemos en el proceso operativo, esas herramientas van a depender de cada uno de los inversores. Y aquí podemos hacer referencia, por ejemplo, al Inversor Inteligente de Benjamin Graham, que es un libro que se ha asociado mucho al análisis fundamental. Y fíjate que el inversor inteligente, al final, lo que nos decía Benjamin Graham es que toda decisión razonada que se toma en el mercado es inteligente, lo contrario es estúpido. Y hace referencia a dejarse llevar impulsivamente por las emociones, que eso es un sesgo. Entonces, todo lo que sea hacer operativa a través del plan de trading y tener definido el plan de trading, todo eso es inteligente. Entonces, todos deberíamos de saber cuál es el plan de trading, qué es un plan de trading y cuáles son aquellas acciones o tareas que debemos de tener muy claras antes de cada operación. Así podemos dominar nuestras emociones y ganar la partida al mercado. Tener plan y luego cumplirlo, ¿no? Porque es algo que a menudo suele fallar, la segunda parte. La de escribirlo quizás es algo que nos suelen comentar mucho. Lo escribo para no saltármelo. Efectivamente, nosotros en Black Bear lo hacemos así. El plan de trading es una herramienta elemental para nosotros porque al final en el plan de trading, fíjate que no, en el plan de trading al final tienes que poner el setup, que es el precio de entrada, cómo entro y por qué. Eso lo determinas en el análisis. Luego el stop loss, en qué nivel voy a cortar las pérdidas e intentar siempre que las pérdidas vayan siendo consistentes cuando las tenemos que ejecutar. Y luego dejar correr las tendencias, porque el mercado se mueve en tendencias y hay veces que el patrón técnico nos puede indicar cómo un precio puede desarrollarse en tendencia. Y nuestro objetivo tiene que ser contener esas tendencias. Entonces, en el plan de trading tendremos el stop loss y luego cómo gestionamos el beneficio con diferentes técnicas de gestión del beneficio. Si cumplimos esto en el marco de la gestión monetaria, tener siempre controladas las pérdidas o el capital que exponemos en el mercado, pasaremos de ser analistas poco adivinos a ser gestores y asignadores de capital, que es nuestro trabajo en realidad, asignar capital, aceptar los riesgos, contenerlos, entenderlos y luego dejar correr las tendencias, ¿no? Si lo hacemos así, además hay un factor muy interesante y es que llegamos a aprender el proceso operativo, llegamos a aprender de nuestras propias operaciones y el hecho de tener punto a punto pautado nos permite ser disciplinados y además lo mejor es que podemos aprender de nuestra operativa porque reconoceremos errores en base al estudio del plan de trading, ¿no? Fíjate qué importante es tener una planificación en el proceso operativo. Decía al principio que tiene mucho callo, porque ya son varios años, bastantes años de respaldo, ¿no? Operando Sí. en bolsa, Marc. ¿Cuándo usa solo análisis técnico y cuándo lo combina con lo fundamental? Mira, ese es el debate del siglo, ¿no? Te diría el debate eterno más que el siglo de los mercados. Yo al final creo que nos defiende el precio o nos defiende el valor. Te voy a poner dos ejemplos. Por Sí. ejemplo, cuando nos defiende el valor puede ser un caso, por ejemplo, Nike y Kering o ahora recientemente Novo Nordisk y, por ejemplo, Kering, que son dos sectores diferentes. Pero bueno, Novo Nordisk presenta una caída del 70% ya
después de bueno, pues unos resultados que no convencen al mercado. Y esos resultados al final es, en vez de crecer el 30, crezco el 14. Claro, como el mercado ha sobredimensionado la expectativa de crecimiento, luego el mercado lo que hace es ponerlo en contexto, simplemente. Es decir, no es que la compañía tiene un problema, la compañía no quema caja, la compañía no se endeuda, la compañía simplemente crece a menor ritmo de lo que estaba previsto. Entonces, el mercado pasa de valorar una compañía per 30 que crecía 30 veces, que crecía al 30% anual, y ahora lo que está haciendo es cotizar esa misma compañía per 14 porque crece al 14% anual. Luego, las compañías se abaratan o porque crecen sus beneficios de manera simétrica o bien porque cae el precio. Pero la compañía no tiene un problema. En cambio, en Kering sí, porque Kering tiene el mismo factor, pero a veces el tamaño de la compañía es tan grande en su crecimiento que luego crece también asimétricamente, es decir, crece por crecer. Yo crezco en ventas, pero los márgenes se deterioran. Entonces, nosotros los márgenes de Novo Nordisk los vemos igual, margen bruto el 84%, 44% margen neto. En cambio, en Kering no. Entonces, ese factor de deterioro de márgenes en un crecimiento hace que cuando caen las ventas la compañía pues pasa a tener problemas y eso se cotiza en el mercado. Entonces, cuando tú ves el fundamental, luego el análisis técnico te ayuda a afinar la puntería, ¿no? Por ejemplo, Novo Nordisk, ahora que está perdiendo soportes, vamos a esperar un poquito y vamos a ver en qué momento podemos incrementar el tamaño de la posición. No se trata de uno u otro, se trata de entender bien los dos factores y lo que te decía, en qué parte del plan operativo, del plan de trading, incorporamos análisis. Y yo te diría que está en el setup, en el proceso de selección de valores, cuando decimos, hey, voy a entrar en Novo Nordisk por análisis fundamental porque tiene margen de seguridad y me defiende el precio, el valor. O entramos en Broadcom, que está cara, no nos defiende el margen de seguridad y por tanto el valor, pero nos defiende el precio. Es decir, la tendencia nos defiende. Entonces, cuando te defiende el precio, tienes que proteger tu capital con el precio, con el análisis técnico. Cuando te defiende el valor, como está bajista normalmente por algún problema, te defiende el propio valor de la compañía. Ahí asignas capital muy reducido para aceptar el riesgo, pues evidentemente con un tamaño de posición muy reducido, ¿no? Porque puede continuar bajando. Entonces, es esa justaposición de ideas de dónde encuadro la foto, pero debemos de entender muy bien los conceptos básicos, tanto del análisis técnico como del análisis fundamental. Ha citado una palabra clave, que es la palabra tendencia, y es algo por lo que nos preguntan mucho nuestros seguidores, Marc. ¿Cómo detectar tendencias? ¿Cuándo dar por rota una tendencia? ¿Cómo detectar posibles trampas del mercado? Esa es una pregunta muy interesante y no es baladí. A mí, fíjate que a lo mejor me ha costado 10, 12 años entender muy bien el concepto de la tendencia tal cual. Al final, la teoría de Dow es muy simple. Hay tendencias alcistas, bajistas y laterales, ¿no? Y si indagamos en los libros de análisis técnico, lo que vemos al final es que nos hacen dibujos de tendencias cuasi perfectas, ¿no? Y eso no existe, o pocas veces existe. Yo creo que debemos de pensar en un proceso de amplitud del mercado y debemos de pensar en mercados alcistas y mercados bajistas. Y luego en mercados que confirman y mercados que divergen, porque un índice, una acción puede fallar, pero todo el mercado jamás. Entonces, cuando vemos ahora que los índices en conjunto hacen nuevos máximos, todos en general, y que los subsectores hacen todos nuevos máximos en general, es que el mercado está fuerte y la tendencia es alcista. Eso por un lado. Y segundo, la comprensión del impulso y de la corrección. Mientras el mercado esté en una fase correctiva, no hay que temer, porque las correcciones forman parte del mercado. Así que te diría que la tendencia hay que entenderla en sentido amplio, desde los índices a los sectores y los valores, para sacar desde la amplitud del mercado datos estadísticos de la tendencia. Si nos basamos simplemente en el dibujo de tirar líneas, medias móviles y demás, al final hacemos un flaco favor porque esto no es así, no es alquimia, no es el precio rompe la media de 200 y parece que va a caer el precio que tantas veces escuchamos, no, la media de 200. Y luego dices de 200 que días, semanas. Son números diferentes y además en cada gráfico, según descuentan o dividendos, según quién es el proveedor de datos, los datos no son exactos, o sea, no es el mismo precio, ¿no? Entonces, eso son referencias. Las líneas de tendencia son referencias que allanan el ruido del mercado, los máximos y los mínimos son reveladores, pero lo que está claro es que el análisis técnico gana consistencia solo cuando lo vemos desde el marco de la amplitud del mercado. Luego hay otra cuestión bastante recurrente y es el tema de las órdenes, ¿no? De los tipos de órdenes que existen para dar a mercado y cómo descubrir cuál es la que más nos conviene como inversores. Bueno, a ver, nosotros al final, cuando
vemos las órdenes, las tiramos por lo mejor por norma general. Hay muchos tipos de órdenes. Hay órdenes por lo mejor, hay órdenes a mercado, hay órdenes limitadas. Luego, a través de las órdenes condicionadas, las plataformas te permiten meter órdenes stop, que no son órdenes al uso, pero son órdenes que se lanzan si pasa alguna circunstancia. Por ejemplo, ruptura de máximos, por ejemplo, mínimos. Hay órdenes ocultas, ¿no? Las iceberg, que tú muestras solo una cantidad. Pero al final el inversor retail básicamente, como suele mover cantidades que las acciones que cotizan las pueden absorber con cierta normalidad, pues yo creo que lo más recomendable es por lo mejor, porque si vamos a un mercado y compramos un valor poco líquido podemos tener un disgusto. Si vamos a un por lo mejor, aseguramos el mejor precio y lo peor que puede pasar es que no compremos todas las acciones que queremos. Así que yo personalmente creo que las que más usaremos son órdenes condicionadas y órdenes por lo mejor. ¿Y los stops, Marc, siempre usa stops? Sí, pero no. El, A ver cómo el explicas. stop, sí, mira, el stop loss, cuando es una orden condicionada, vamos a suponer que tenemos Broadcom, ¿no? O que tenemos Microsoft, que es una compañía indudablemente atractiva, pero que cotiza cara. Y el precio nos marca, como te decía, una tendencia. Entonces, nos defiende el precio porque marca tendencia. Corrige el precio, entramos, el precio vuelve a subir y protegemos los mínimos. Y hay que recordar siempre este consejo. ¿Nos defiende el valor o nos defiende el precio? Si nos defiende el precio, lo que hay que atajar es el precio. Porque lo que no me vale es que pierda el atractivo el precio y tú te mantengas en una posición por codicia o porque tienes miedo de cortar esa posición. Y si nos defiende el precio, tenemos que ser muy disciplinados a la hora de cortar esa pérdida. Y por lo tanto pondremos un stop loss conocido como tal, que es un stop, orden condicionada, en un mínimo relativo anterior, una zona de soporte, porque entenderemos que esa tendencia pues ya no es lo que nos hizo entrar, ¿no? Por lo tanto, si el argumento alcista de la tendencia se tuerce, cogemos el dinero, aceptamos la pérdida o dejamos de tener ganancias y nos vamos a buscar otro valor. Pero ahí nos defiende el precio. ¿Por qué te digo que es entre comillas? Porque cuando compramos Novo Nordisk, Nike o Porsche, que estamos sembrando para el futuro compañías muy deterioradas, incluso United Health, que no tenemos, pero también está en el caso de que tenemos en el radar para comprar, esas compañías a corto plazo nos van a dar poco. Si yo pongo un stop loss en el mínimo de un valor bajista, la probabilidad de que me salte el stop es muy elevada. Entonces, en vez de poner un stop, compro una cantidad pequeña, tal vez el 1,5% de mi capital, y fíjate que si cae un 50% el valor añadido, al final perderé un 0,75 sobre mi volumen de inversiones. Eso me va a permitir además incrementar la posición a un 3% si cae sustancialmente el precio. Es decir, te da margen de mejora cuando compras lotes pequeñitos y digamos que vamos haciendo una posición a medida que el mercado nos va ofreciendo un precio cada vez mejor. Eso también es un stop loss porque de alguna manera nos vamos limitando la pérdida a través del tamaño de la posición. Y también es un cortar la pérdida, proteger la pérdida, pero no al uso como entendemos en el stop loss. La pérdida siempre tiene que estar controlada. Da para mucho debate el tema de, y nos preguntan mucho nuestros seguidores sobre el tema de la colocación exacta del stop, de cómo hacerlo bien. Hace falta mucha experiencia para realmente, porque hay valores con una volatilidad muy diferente y eso hay que tenerlo en cuenta cuando se sitúa un stop, ¿no? Porque podría sacarte de una posición y realmente no querías ejecutar. Sí, y es un gaje del oficio, pero las veces que te salva de verdad merece la pena, porque el mercado muchas veces no se trata de adivinar, se trata de aceptar. Esto lo decía muy bien Soros cuando él, aparte ahora es famoso y conocido por las teorías conspiranoicas, ¿no? Pero Soros es un gran inversor, de hecho te diría legendario y nos enseñó muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que nos enseñó Soros era no importa las veces que aciertas o las veces que fallas, lo que importa es lo que ganas cuando aciertas y lo que pierdes cuando fallas. Esto fíjate que nos habla de los dos ratios mágicos, el ratio de acierto, es decir, acertamos y fallamos, pero luego el más importante, que es el rentabilidad-riesgo, que es yo gano en las tendencias ganadoras, gano más de lo que arriesgo, porque yo acoto el stop loss, ¿no? Entonces pierdo poco, gano poco y a veces gano mucho, ¿no? Y así voy ganando y acumulando capital. Ese es el tema. No
trade ganador tengo éxito, sino acumular capital, quedándonos las buenas operaciones y no las negativas. Y el stop, entonces, una vez aceptamos ese movimiento, pues en el momento que pienses que ya no te defiende el precio. Es decir, si yo entro en la corrección de una tendencia, me defiende el precio. Si yo entro en fase de sobrecompra de una tendencia, no me defiende el precio porque el stop está muy lejos, ¿no? Entonces, si la pauta empieza a ser bajista lateral y se tuerce el argumento alcista que yo entré, pues ahí salimos. Y eso suele pasar en un soporte, en un mínimo relativo anterior, en niveles técnicos, máximos, mínimos, soportes, poco más, ¿eh? Todos los indicadores técnicos que hay, podríamos prescindir de ellos en un 90%. Vaya titular. Hablemos un poquito de diversificar. ¿Cómo hacerlo bien, Marc? Es decir, para Marc Ribes, una cartera bien diversificada es... Descorrelacionada. Esa es la palabra clave. No nos sirve comprar 15 bancos, ¿no? Voy a exagerar para que se entienda, porque al final más o menos irán en el mismo lugar. No es una cartera diversificada comprar todas las mineras de oro, ¿no? Para eso compramos un ETF. Diversificar es descorrelacionar. Comprar oro y plata por un lado, comprar tecnológicas y crecimiento por otro lado, sembrar en el futuro, aunque sabes que eso a corto plazo pues, te va a penalizar, como Porsche, como Novo Nordisk, como Nike, como Louis Vuitton, como Puig, como esas compañías de extraordinario valor y que pasan un mal momento y podemos comprar y combinarlas con otras. No se trata de ganar siempre. Aquí hay que ser el Indurain del mercado, el más metódico, el más constante y el que al final se lleva al tour. Y ese es el tema. Diversificar es descorrelacionar, incluso a nivel de gestión de capital y de presupuesto de riesgo. Pero eso ya daría para 3 debates más. Bueno, pues lo anotamos y volvemos a hacer alguna otra charla. Marc Ribes, consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker. Gracias por esta clase sobre bolsa. Hasta una próxima. Un placer. Gracias a vosotros por confiar en Black Bear.